Buenos días, hermanos. Abran su Biblia en el Salmo 108. Salmo 108. Con excepción de Magali. Magali, tú vas a abrir el Salmo 57, versículos 7 al 11. ¿Ya? 57, 7 al 11. Correcto. ¿Ya? Toda la iglesia con el Salmo 108, versículos 1 al 5. Y Magali con el Salmo 57, versículos 7 al 11. ¿Ok? Vamos a leer nosotros los primeros 5 versículos. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despiértate al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Y ahora Magali va a leer los versículos 7 al 11 del Salmo 57. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y probaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. ¿Qué cosa pasó? ¿Qué es? El Salmo 108 está compuesto de 2 salmos, 2 porciones. La primera porción del versículo 1 al 5 es la copia del Salmo 57, versículos 7 al 11. Cuando regresemos del crucero, voy a predicarles la segunda parte del Salmo 108, que también es una copia de otro salmo. Es decir, el Salmo 108 está compuesto por 2 porciones de otros salmos, ¿no es cierto? Es interesante porque muchas personas, cuando leen los salmos, como lo leen tan corrido, nadie se acuerda del Salmo 57 cuando estás en el Salmo 108, ¿no? Pero es interesante porque ¿qué es lo que pasó con el autor? El autor simplemente compuso una nueva canción, quizás con otro ritmo, usando los textos de 2 otras canciones del Salmo 57 y la siguiente, la parte final del Salmo, que es el Salmo, a ver, del 60 del 5 al 12, correcto, ¿no? 60 del 5 al 12. Entonces, una cosa nueva que han aprendido, estoy seguro que nadie aquí en la iglesia se imaginaba una cosa así, pero hoy día vamos a estudiar los primeros 5 versículos, ¿ya? Así que vamos a leerlos nuevamente. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sobre los cielos, sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Vamos a empezar con el versículo 1. Mi corazón está dispuesto,
oh Dios. Ahora, cuando la palabra menciona acá, mi corazón está dispuesto, en el hebreo la palabra es nakón. La palabra en hebreo es nakón. Y la palabra nakón, cuando se traduce mi corazón está dispuesto, en realidad es mi corazón está firme. Mi corazón está bien plantado. Mi corazón no se mueve fácilmente. Y es interesante porque la Biblia menciona que muchos creyentes tienen corazones como las ondas del mar, dice Santiago, que son llevadas por el viento, ¿no es cierto? Algo que quiero compartir con ustedes es que a través de los años, quizás por mi propio carácter, no sé, a mí es una cosa que me molesta muchísimo, son los mequetrefes espirituales. ¿Qué es la palabra mequetrefe? La palabra mequetrefe es una palabra que significa debilucho. Es una persona que no tiene carácter, una persona que es muy blanda, ¿no es cierto? Entonces, algunos de ustedes ya han escuchado esta historia, la voy a repetir para los que no la escuchaban. Hay una plaza en el Perú que se llama la Plaza San Martín, donde a la gente le gusta reunirse para hablar de política. Y tú pasas por la Plaza Martín y vas a encontrar grupos en diferentes partes hablando en voz alta. La mayoría de ellos políticos, ¿no es cierto? Y yo pasaba por ahí con un amigo y entonces escucho algo de Dios. Y entonces, y le digo, me acerco y mi amigo me dice, no, vamos nomás, esta gente habla por gusto, vamos. Yo le dije, no, quiero escuchar, y me acerco, ¿no? Y había ahí un muchacho supuestamente ateo, de izquierda, gritando a un cristiano, diciéndole, ¿no? Dios no existe, es una tontería, es un invento de ustedes, eso no es verdad, eso es para oprimir a los pueblos, para lavar el cerebro a los pueblos. Y le gritaba, ¿no? Y el cristiano estaba al frente con esta actitud, ¿no? No, pero es que, fíjate, no. Y me dio tanta ira. Yo dije, pero ¿y este a quién defiende? O sea, ¿eso es lo que representa un hijo de Dios? Así te insultan a tu padre y yo metí mi cuchara, pues. Yo metí mi cuchara. Entonces yo me meto y como ustedes saben que yo nací con un micrófono incorporado, ¿no? Yo me meto y mando un grito, ¿no? Digo, oye tú, ¿dónde estabas tú cuando el universo fue creado? ¿Dónde? ¿Tienes fotos? ¿Tienes pruebas? ¿Me puedes demostrar que el universo se creó solo? No puedes, porque no estuviste ahí, no tienes pruebas, ¿no es cierto? Pero es más, le digo, vamos a hacer una prueba delante de todo el mundo, ahorita, delante de todos. Maldice a Dios. Si Dios no existe, no te va a pasar nada. Pero si Dios existe, que caigas muerto acá. Vamos, maldice. Y el otro, el comunista, ¿no? No, dije, ¿te das cuenta? ¿Por qué titubeas? Si no crees en Dios, maldice a Dios y muérete acá delante de todos, para que todo el mundo sepa que hay un Dios que existe. ¿Tú quién eres? ¿Ah? Se bajó todito, ¿no? Y yo le dije, ¿te das cuenta que en el fondo de tu corazón temes a Dios? Yo cuando me iba la gente decía, que no se vaya, que se quede, ¿no? Yo, hermanos, en la vida cristiana, yo he aprendido algo, y es que a mi padre no lo insultas. Mi fe no la insultas. Hay un término que dice la Biblia que Jesucristo era manso. La palabra manso significa, miren, no significa tonto. Manso no es menso, ¿no? Menso es una persona tonta. Manso, Jesucristo era manso. Manso es una persona que tiene fuerza de carácter, pero que la expresa con control. No incontrolablemente, no con violencia, no con agresividad, pero con firmeza. Manso, no menso. Y para los que vienen del Perú, tampoco monse, que es una palabra muy peruana que significa también bien sonso, ¿no? Entonces, es manso, pero no menso ni monse.
Y esa frasecita la aprendí yo de Lucho, del pastor Lucho Wong. Entonces, la palabra cuando dice acá estoy dispuesto, está hablando de gente que tiene una fe, pero que es firme, que es manso, que tiene un carácter para defender su fe y está bien plantado, que no es movido como las olas del mar. Es una persona que es firme en su fe y la defiende. ¿Y saben por qué? Porque en el mundo vas a encontrar gente que sabe que tu corazón está puesto en el Señor. Entonces cuando quieren herirte o cuando quieren atacarte, van a entrar por ahí. Porque saben que eso te molesta, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta el licor. No tomo licor, no tomo cerveza. Respeto a los que les guste tomar esa agua amarga, pero lo que quieran les gusta, está bien. Yo no tomo cerveza, no tomo licor. Alguna vez tomamos pues un traguito corto, un vino, por ejemplo, para la comida. Pero no estoy dado a eso. Entonces, si yo voy por la calle y alguien me dice, oye, tú, borracho, ¿ustedes creen que me afecta? Yo le digo, ¿con quién estás hablando? ¿Con tu tío? ¿Por qué? O sea, me estás acusando de algo que no es. No me molesta, ¿no es cierto? Entonces, cuando la gente te ataca, va a buscar atacarte por algo que sí te duele. Y lo que te duele puede ser la fe. Oye, todo el día estás metido en la iglesia. ¿Y a ti qué te importa dónde estoy metido? No, que ya no salimos con la familia, vamos a tomar unos tragos, porque ya no tomas. No me da la gana de tomar. O sea, yo no entiendo por qué los cristianos tenemos que ser mequetrefes en la fe. Es más, cuando la gente, el otro día, estaba viendo un programa de televisión, en Argentina, parece que el pueblo evangélico ha crecido mucho. Ahora con esto de la crisis financiera y todo esto. Sí, perdón, Sí. fe porque soy de Argentina. Efectivamente, Sí. voy a una iglesia evangélica y es impresionante ¿Cómo está creciendo? la cantidad de gente que se ha volcado al evangelismo. Y entonces hay un canal de televisión que decide hacer un programa de televisión, ¿no? Y dice el dato, ¿no? La iglesia evangélica en Argentina ha crecido un montón, ¿no? Así que vamos a hacer una serie ¿no? para hablar qué es lo que ha pasado. Claro, ellos van con la idea de atacar, ¿no es cierto? Entonces están ahí y entrevistan a un muchacho, ¿no? Y el muchacho dice, mira, yo era alcohólico, estaba en la calle, estaba tirado, no tenía dónde dormir, era drogadicto, hasta que encontré al Señor y ahora estoy acá. Y la periodista, qué bueno, qué bueno. ¿Y tú? Yo había abandonado a mi mujer, tenía a mis hijos en la calle, no les pasaba nada, me tiraba todo el dinero con mujeres y todo, hasta que Dios tocó mi corazón y regresé y les pedí perdón. Qué bueno, qué bueno. Y de repente la periodista lo único que preguntaba era al pastor, ¿y usted y qué hace con los homosexuales? Dice que ustedes aman a los homosexuales, ¿por qué no respetan el derecho de los homosexuales? ¿Por qué los homosexuales no pueden ser libres de... Y el pastor, en su buen corazón, tratando de explicarle a la gente y decirle, mira, lo que nosotros queremos es que esas personas encuentren el sentido de su vida. ¿Ya? Y entonces pues, nosotros nos preocupamos de que ellos... Sí, pero ellos tienen derecho a vivir. Y yo me comencé a enardecer, dice la palabra bíblica, ¿no? Yo ahí le digo... Acabo de escuchar el testimonio de un alcohólico, borracho, drogadicto que ha sido salvado. ¿Y a ti te preocupa qué hacemos con los homosexuales? Luego agarran a una jovencita. Le dicen, ¿y es verdad que tú tienes que mantenerte virgen hasta el matrimonio? Ella dice, sí. Ay, pero ¿por qué? Si el amor es tan lindo y no sé qué. Y la niña, claro, pequeña, decía, pues que yo hice un compromiso con el Señor. Que así le daban el cerebro a ustedes, ¿no? Y yo, nuevamente mi corazón enardecía, ¿no? Yo la miraba a la periodista y le decía, ¿y a ti qué te importa la sexualidad de la niña? Si la niña quiere llegar virgen al matrimonio o no, es su problema, ¿a ti qué te importa? ¿Es tu vida? Y entonces a veces me pongo a pensar que nosotros los creyentes tenemos una fe que no sabemos defender. Hay una que nos apabullan, ¿no?
que cuando nos encontramos con un ateo, entonces, ¡ay Dios! ¿Qué me va a preguntar? No sé, ¿y ahora qué le digo? Y no te das cuenta que estás frente a un necio, dice la Biblia. ¿Cómo te comportas tú frente a un necio? ¿Te da miedo los necios a ti? ¿Entienden lo que voy? Claro, que tenemos que prepararnos para poder defender el Evangelio. Vamos a leer un texto. Vamos a leer un texto en Primera de Samuel, capítulo 17. Y algo importante es esto. Primera de Samuel, capítulo 17. ¿Saben qué pasa también? Que cuando tú tienes un carácter firme, eso, y no estoy diciendo un carácter agresivo, porque no somos llamados a ser agresivos, ¿no? Ni violentos con la gente. No salimos a las calles con palos a golpear a la gente que piensa diferente que nosotros. No, sino que tenemos una posición firme, estable, sólida, porque como dice Job, yo sé en quién he creído, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que tu fe llama gente o aleja gente. Tuve la oportunidad de viajar a la selva del Perú y hay unos puentes que son puentes colgantes. Estaba con un amigo que estuvo de visita acá, con Gerardo Borges, un amigo de la infancia, y él tiene pánico a las alturas. Desde que éramos niños, cuando queremos, inclusive puentes de concreto, cuando pasan los autos se mueven un poco. Y él sentía pánico cuando teníamos que cruzar un puente que nos llevaba a la playa. Y éramos pequeños, 14 años. Y él se agarraba de mi brazo. Y yo caminaba pegado al borde y él agarrado de mi brazo. Éramos dos chicos de 14 años. La gente habría pensado que éramos otra cosa, ¿no? Y él se agarraba de mi brazo y iba mirando el piso, ¿no? Como si fuera un poquito autista, ¿no? Iba así caminando. Y porque tenía miedo. Yo era su punto de apoyo. Él sentía la vibración del puente. Nos toca pasar por un puente así en la selva. Y él dijo, no la hago. No la hago. Yo le decía, agárrate de mi cuello. O sea, párate atrás mío y cierra tus ojos y sigue mi camino. Pero el puente colgante se mueve. Creo que ha sido una de las experiencias más traumáticas para él. Logramos cruzar el puente. Cuando tu fe es un puente colgante movible, ¿a quién le interesa seguir esa fe? ¿Tú crees que cuando tus hijos ven que tú tienes una fe así, que se te mueve por todos lados, o tu vecino, o tu marido, ¿tú crees que a esa gente le interesa subirse a ese puente? Cuando tú tienes una fe firme, eso llama la atención, porque te dicen, oye, en medio de los problemas sigues firme. Yo también quiero. Yo también quiero eso. ¿No es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se murió este pariente tuyo tan cercano? Lloraste, sí, pero ahora te veo firme. Yo también quiero. Eso, hermanos, es lo que está faltando hoy en día. Y no es que la medida de la fe se haya reducido, como dijo el pastor Lucho ayer. No es que la medida de la fe que Dios ha puesto en la palabra se haya reducido. Lo que pasa es que nosotros nos hemos ablandado en cuanto a nuestra fe. El pasaje que vamos a leer ahora me encanta. Ustedes ya lo han conocido, lo hemos leído varias veces. David frente a Goliat. Miren ese carácter. Dijo luego el filisteo a David, Goliat, ¿no? Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos,
el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Me encanta. Porque el otro venía así, el otro venía literalmente, dice, venía con espada, lanza y jabalina, ¿no? Y el otro venía con sus armas, y era uno de 3,40 metros. Aquí hay, creo que hay 3 metros de altura, ¿no? Un poco más alto que el techo. Y David era de 1,60 metros. Y llega el Goliat con sus armas, con su jabalina, con su lanza, con su espada. Pero la fe de David dice, tú vienes, pero yo, ¿sabes lo que yo traigo? Dice, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré, te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. No dice, y toda la tierra sabrá que acá está David, ¿no? Como algunos pastores hoy en día, ¿no? Acá está el ungido. No dice eso. Dice, acá está el Dios de Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Hermanos, este es el carácter que necesitamos forjar en nuestras vidas. Este es el tipo de cristianos que se enfrentan al mundo. Este es el cristiano que no tiene miedo a la sociedad actual, que cada vez está más podrida. Y nos enfrentamos a la gente porque sabemos que nosotros venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y nuestro corazón tiene que arder de esa manera. Y cuando estás en el trabajo, si tienes que presentar defensa del Evangelio, lo haces sin miedos. No tengo por qué tener temor al mundo, ni a la gente que trabaja conmigo, ni a mi familia, ni a mis parientes, ni a nadie. Porque yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Y alguna vez, hermanos, se van a enfrentar. Y la primera reacción que muchos van a tener es miedo. Ay, no sé, si me dicen, no sé qué va a pasar. Y todo el mundo está siguiendo la corriente de este mundo. Y tú no te puedes enfrentar. Escuchaba una entrevista de televisión. Estaba John MacArthur presente. Y naturalmente convocan a alguien de la comunidad LGTBQ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el periodista quiere confrontarlo. Y entonces le pregunta a John MacArthur, ¿y usted qué piensa de ellos? Y John MacArthur, muy sabio, tranquilo, manso. Y dice, no importa lo que yo piense. No importa lo que yo piense. Sí, pero tiene que haber una opinión. Ah, bueno, yo puedo leerte la palabra si quieres. ¿No? Y te voy a dar la opinión. Entonces lee un texto bíblico, ¿no? Y entonces el hombre que está al costado le dice, pero eso es incorrecto. Y MacArthur se voltea y le dice, ¿tú crees en la Biblia? No creo en la Biblia. Ok, entonces no tengo por qué discutir. ¿No crees, pues? ¿Qué voy a hacer? Si tú no crees, no crees. Esto es lo que yo creo, tú no lo crees, anda por tu camino, yo voy por el mío. Tú sigues enseñando lo que tú crees y yo voy a seguir enseñando lo que yo creo. Y los cayó. Ya no tenían que decirle nada. ¿Por qué le iban a decir? En cambio, otro, aparece ahí ¿cómo se llama? Joel Osteen, y le hacen la misma pregunta. ¿Y qué contesta él? No, yo no sé. La verdad es que yo no sé qué cosa hay en el corazón de la gente. Y yo no sé los que entrarán al cielo si creen en el Señor. Y entonces el periodista dice, pero diga, ¿cuál es su opinión? Y el otro manejó la respuesta cobarde para no enfrentarse porque le tenía miedo.
¿Hemos sido llamados a eso? ¿Nos ha dado Dios espíritu de miedo? ¿Nos ha dado Dios espíritu de qué? No nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, hermanos, no nos dejemos mover por el mundo. Aprendamos a defender nuestra fe. Y párate. No seas agresivo, pero di las cosas como son. Di las cosas como son. Otra historia que ustedes conocen, no la vamos a leer por falta de tiempo, pero dice, ¿recuerdan a los 3 amigos de Daniel? Los 3 amigos de Daniel, ¿no? Entonces que construyen ¿no? Entonces tienen que adorar la imagen de Nabucodonosor. Entonces todo el mundo ha planificado esto para atacarlos a ellos, ¿no? Y rey, estos 3 hebreos no se arrodillan ante tu imagen. Tienes que meterlos en el foso, en el horno de fuego, ¿no es cierto? Y los llama. Y el pedante del rey, miren, les voy a dar la oportunidad. Arrodíllense delante de mí. Y ya, les perdono. Y la respuesta de ellos, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, rey. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano nos librará. Pero quiero que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Interesante, ¿no? He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas que no serviremos a tus dioses. Y si no, ¿entienden eso? Y si no, o sea, Dios nos librará de tu mano y del horno de fuego. Y si no, o sea, si no nos libra del horno de fuego, queremos que sepas que tampoco nos vamos a arrodillar ante ti, porque nosotros nos arrodillamos delante de Dios. Porque a veces decimos, sí, Dios me va a librar, Dios me va a sanar, y si no quiere, si Dios no quiere librarte porque tiene un plan para eso, ¿qué pasa si Dios te ve como Enoc? Y dice Enoc, porque era jovencito, Enoc, para la época era jovencito. Y Dios dice, me lo quiero traer, quiero que esté conmigo. Ahí en ese planeta, esa gente, ¿sabes qué? Mejor me lo traigo. Una muerte prematura. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber una muerte prematura por la voluntad de Dios? Claro que sí. Y entonces cuando Dios dice, ¿sabes qué? No quiero. No te voy a sanar. No te voy a sanar. Quiero que te vengas. Entonces cuando Dios dice eso, ¿por qué nosotros nos enfrentamos? Como alguna persona dijo, no aceptaremos un no por respuesta. ¿De quién? ¿De Dios? ¿Tú? Piltrafa humana frente al Dios del universo, ¿no vas a aceptar un no por respuesta? ¿Quién eres tú? Ahora, cuando Dios dice, la gente dice, Dios no tiene que hacer nada. Dios hace su voluntad. Entonces, lo que ellos dicen es, ¿Dios me puede sanar? Sí. ¿Dios me puede salvar? Sí. ¿De tu mano nos puede salvar? Sí, porque mi Dios es poderoso. Pero si no quiere, por alguna razón, igualito, no me voy a arrodillar ante ti. Ese es el carácter que deberíamos tener. No mequetrefes espirituales. Más historias. El mismo Daniel. El mismo Daniel, yo me parece que Daniel era como medio burlón. Porque le hacen toda la trama, toda esa gente, porque él ora a Dios. Entonces todos alrededor del rey, ¿no? Le hacen ese engaño al rey, una conspiración. Oye, rey,
Nadie debería adorar a nadie que no fueras tú. Tú eres el rey. Todos deberían adorarte solamente a ti, ¿no? Y el rey, claro, porque yo soy el hijo de Dios. Yo he venido, yo tengo a Dios encima. Entonces todos deberían adorarme. ¡Bum! Va a firmar el decreto. Inmediatamente cuando firma el decreto, díganme ustedes si no es burlón. Dice que Daniel fue, abrió las ventanas, porque pudo tenerlas cerradas, ¿no es cierto? Abrió las ventanas para que vean, como cuando estamos en la calle y vamos a orar por los alimentos, ¿no? Vamos a orar por los alimentos. Espérate, ¿quién nos está mirando? Que no nos mire nadie, porque qué vergüenza que nos vean orando por los alimentos. Estás dando gracias a Dios porque te alimenta. Que el mundo vea que estás orando a Dios dándole gracias, ¿no? Entonces él abre las ventanas para que lo vean y comienza a orar, ¿no? Y era amigo del rey. El rey lo trata de liberar, no puede. Y dice que hace calentar el foso de los leones 7 veces más. 7 veces más. Ese es para caer ahí, ¿no es cierto? Y Daniel, vamos, vamos. Y en el caso de él nuevamente, tanto como sus amigos, fueron liberados, ellos fueron, del horno de fuego son los amigos de Daniel, y Daniel es con los leones, ¿no? Y entonces lo meten ahí con los leones, y se supone que los leones estaban ahí hambrientos, no les daban de comer, porque metían a una persona y los leones se lanzaban a despedazarlo. Y lo meten ahí a Daniel con los leones, y él se enfrenta al rey, no importa. ¿Y qué te hace? Nada. Comienza a jugar con los leones, pasea, se sube encima, hace caballito. Ese es nuestro Dios. Y esa es la fe. Una historia final. Pedro y Juan. Pedro y Juan están caminando, ¿no? Llegan al templo y entonces hay un pordiosero, les pide una limosna y dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Yo me preguntaba el otro día, ¿y qué hubiese pasado si hubiesen tenido oro y plata? Por favor, una monedita. Ya, toma. Listo. Toma tu moneda, pero no habría habido milagro. A veces la escasez hace que Dios se manifieste en gloria. Si hubieran tenido el dinero, no lo habrían sanado. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? No tengo nada. ¿Y qué hago? Hoy lo sanamos. Señor, no tengo nada. No tengo ni dinero, ni oro, ni plata, ni nada. Pero lo que tengo te doy. La gracia de Dios. La comparto contigo. Así que cuidado, cuando no tenemos el dinero, no significa que estamos en malas. Puede ser que Dios está obrando milagros. Pero luego vienen los sacerdotes y todo el lío y lo meten a la cárcel y luego los sacan y los amenazan. Y eran los sacerdotes que tenían poder, acuérdense, que esos habían matado al Señor injustamente, sin prueba alguna. Lo crucificaron, podían crucificar a Pedro y a Juan también. Pero cuando los confrontan, ellos contestan una frase tan sabia. Juzgad vosotros mismos si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Ahora, dime eso, ¿no es una insolencia? Qué cosa interesante, ¿no? Hermanos, quizás tenemos que agachar la cabeza delante de Dios y decirle, perdónanos, Señor, porque vivimos una fe tan barata, tan miedosa, una fe miedosa, lleno de miedos, de traumas. Cuando Dios nos llama a estar dispuestos, como dice el Salmo, firmes, estables y defender nuestra fe y presentar defensa del Evangelio. Es interesante
Porque hay varios pasajes en la Biblia que habla sobre aquellos que se avergüenzan del Señor. Entonces, yo les digo esto porque yo he pasado por momentos así. Yo estaba en la universidad y a veces me enfrentaba con grupos fuertes, grupos de izquierda, de derecha, que querían discutir conmigo, ¿no? Y a veces uno decía, ay Señor, y ahora tenemos que defender el Evangelio. Y uno tiene como ciertos miedos, ciertos temores, hasta que aprendes a descansar y saber que tú vienes en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. A veces cuando me invitaban a charlas en la universidad o prédicas, yo le decía, Señor, no puedo llevar palabra humana, no sirve. Tengo que llevar palabra tuya, palabra que viene con poder. Yo predica, no porque yo estoy, sino a pesar de que yo estoy, trae tú la palabra. Volvamos al Salmo. Salmo 108, versículo 1. Y dice, mi corazón está dispuesto, está firme, está estable, está sólido, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Esa expresión, esta es mi gloria. Lo que está diciendo el salmista es, ¿sabes qué? ¿Cuál es mi gloria? Mi gloria es cantarle. Esa es mi gloria. Mi gloria no es hacer cosas para el Señor, servirle, ayudar, atender, todo eso está bien. Pero la mayor gloria que tiene el hombre es cantarle al Dios de los cielos. Qué privilegio, por ejemplo, qué riqueza. La palabra que aparece como gloria es kabot. Algunos quizás han escuchado Ikabot, que se perdió la gloria, o la gloria de Dios ha sido traspasada cuando los filisteos se llevaron el arca. Kabot significa gloria, y esa palabra significa riqueza, esplendor, honor. Mi riqueza, mi esplendor, mi honor como hijo de Dios es cantarle y entonarle salmos. Porque por medio de eso estoy exaltando al Dios de los cielos. Estuvo acá hace un par de años André Rieu, que tiene esa orquesta gigantesca que es impresionante. Fuimos con Lucy para escucharlo, ¿no? Estuvimos ahí. Y yo decía, ¿cómo se sentirá esa gente que está ahí? Los que tocan, ¿eh? Qué privilegio ser parte de una orquesta como esa. Qué privilegio que tú seas parte del coro que le canta al Señor. Cuando están acá, por ejemplo, cantando las alabanzas, esto de acá no es un privilegio que lo tienen cualquiera. Es un privilegio, es un honor, es una gloria poder dirigir a la iglesia en alabanza. ¡Qué privilegio! Y no todos pueden hacerlo, ¿no? Primero porque para cantar acá tienes que ser entonado, y hay varios acá en la iglesia que mejor deben orar nomás. ¿No es cierto? No todos tienen esta cualidad, esta capacidad de cantar. En algún momento nosotros hemos pasado eso, yo le decía, hermano, ora nomás, ora nomás. En Lima estaba una hermana que cantaba, tenía tal corazón, precioso para cantar, pero era más desorejada la pobre. Tú te parabas al costado y no podías alabar. Esto es verdad. No podías alabar a Dios porque la hermana cantaba tan mal que todo el mundo, cuando vamos a cantar, estaba Panchita ahí. Vamos a la alabanza y todo el mundo así, solapa, se iban yendo. Se iban alejando a la pobre Panchita. Porque era desorejada la pobre. Pero qué privilegio poder cantarle a Dios aún siendo desorejado. Aún sin tener los tonos, Dios escucha tu corazón. Y esto es interesante porque no hemos evaluado los cantos
como deberíamos. Miren, vamos a ver varios versículos. Por ejemplo, el Salmo 95.2, Salmo 95.2, dice: lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Punto 1. Cuando cantas de corazón, estás entrando en la presencia de Dios. ¿Cierto? Cuando te invitan a una casa y tú llegas, no puedes llegar con las manos vacías. Así me enseñaron a mí. Tú llegas con algo, ¿no? Y cuando tú llegas delante del trono de Dios, no puedes llegar con las manos vacías. Es una ofensa. Tú llegas delante del trono de Dios y traes delante de Dios tu alabanza. Tu alabanza. Segundo, Efesios 5, 18 al 20. Efesios 5, 18 al 20. Estoy seguro que nunca han leído estos pasajes como los vamos a leer ahora. Efesios 5, 18 al 20. Tomen mucha atención. Dicen: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa ser lleno, saturado, completo? No te embriagues con vino, no te llenes con alcohol. En lugar de eso, llénate del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo llena cada rincón de tu alma. Que el Espíritu Santo entra para saturarte, para que Dios sature tu alma, para que tu alma pueda comportarse como un hijo de Dios en poder. Y no un hijo de Dios mequetrefe, sino en poder. Entonces, para tener el poder del Espíritu Santo, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que llenarte. Esto no es una experiencia aislada, como en algunas iglesias lo presentan, como si fuera la segunda experiencia, le llaman el bautizo del Espíritu. No creo en eso. ¿Por qué razón? Porque si existiera una segunda experiencia espiritual, como el bautizo del Espíritu Santo, sin el cual el cristiano no puede ser poderoso en Cristo, significaría que la primera, que es la obra de Cristo en la cruz, es incompleta. Si yo necesito una segunda experiencia, es porque la primera es incompleta. Si yo no puedo vivir en poder en el Espíritu Santo, ya por lo que Cristo hizo en la cruz, significa que la primera obra de Cristo en la cruz no es total, no es completa. Yo no creo eso. Yo creo que la obra de Cristo en la cruz es completa, es total. Entonces, aunque hay iglesias que lo enseñan, yo no lo creo así. Yo sí creo que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero esto es diariamente, no es una experiencia aislada después de mi conversión, sino es algo que yo todos los días tengo que buscar, ser lleno del Espíritu Santo, que mi vida sea llena de Dios. ¿Cómo se logra eso? Obviamente, rindiéndole mi vida al Señor, dejando que el Señor penetre mi corazón, rindiéndome a Él, entregándole a Él el poder sobre mí. Tómame, Señor, toma mi vida, lléname tú. Pero una cosa interesante que nos dice este texto es que esa llenura del Espíritu Santo también no solamente es la rendición de mi alma al Señor, pero dice que los cantos y las alabanzas ayudan. ¿Notaron? Dice,
No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando yo aprendí esto, me di cuenta que mi tiempo de oración muchas veces era un desperdicio. Si yo hago una lista, yo llevo en mi mente el nombre de todos ustedes. Hoy día en la mañana estaba orando por todos ustedes, ¿no es cierto? Y entonces orando, Señor, yo te pido, te doy gracias, ¿no?, por la vida, y menciono los nombres de cada uno de ustedes, ¿no? Si mañana también lo hago, ya suena repetitivo y aburrido. Si el tercer día lo vuelvo a hacer, Señor, sigo orando por Heber y Valeria, ¿no? Y el cuarto día, Señor, otra vez por Heber. ¿Sabes qué? Ya Heber me comienza a caer antipático. Porque si todos los días, ¿me entienden? Y ese es el problema, por eso la gente no ora. Porque tienes una lista de oración y piensan que hacer una lista de oración es repasar toda esa lista de oración y de pedidos, ¿no? Y al tercer día es más aburrido que chupar un clavo eso. ¿Cierto? Pero cuando tú, en lugar de orar, a veces me levanto y digo, Señor, ya hoy ya no te pido, hoy día te canto. Y pasas toda una hora cantándole al Señor, aprovechando la tecnología, porque estamos en una época bendecida. El teléfono, la tablet, la computadora, lo que sea, te sirve para alabar a Dios. Escuchas música, vas cantando, vas adorando a Dios. Y cuando vas adorando a Dios, tu espíritu se va llenando. Reserva todos los días media hora, una hora. Canta. A mí me encanta que haya aquí himnos, ¿no? Porque los himnos son de mi época. Hoy en día hay tanto corito barato ahí, ¿no? O sea, son coritos repetitivos, ¿no? Aleluya, 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 aleluya. Ya sé que es aleluya. Pero los himnos tienen una letra tan profunda. Entonces canta. Cuando cantas, llenas tu corazón del Espíritu. Seguimos, rápido. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo? Dos cosas. Una, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y dos, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Son dos cosas que van llenando tu corazón, hace que la palabra de Cristo more en vosotros en abundancia. ¿Cuáles son? Una, enseñanza, exhortación en la palabra. No debe haber un creyente en la iglesia que no asista regularmente los domingos para llenarse de la palabra de Dios. Y no debe haber ningún creyente en la iglesia que no participe de estudios bíblicos permanentes, semanalmente, para ir acrecentando la palabra de Dios en su corazón. Punto uno. Y esto es importante, hermanos, porque el día que tú no comes, te mueres. Mi abuela me decía, enfermo que come no muere. Cuando yo estaba enfermo, mi abuela entraba al cuarto, me decía, papito, ¿tienes hambre? Y le decía, sí, abuelita, y se iba. Y le decía, ¿me vas a cocinar? Claro, y me cocinaba. Pero ella me decía, si tienes hambre, ya estoy tranquila.
Porque enfermo que come no muere. Cuando yo le decía, no, abuelita, no tengo hambre, mi abuelita llamaba a mi mamá, vamos a llevarlo a Carlos al médico. Y después de no, y lo peor es que después de tantos años me quieren quitar la costumbre, ¿no? O sea, me enseñaron, entonces yo no aprendí a comer siempre. El punto está en que, hermanos, esto es importante, quiero que lo entendamos. Tenemos que hacer un esfuerzo como creyentes porque especialmente hoy en día el mundo quiere que tú no tengas tiempo para el Señor. Y entonces tienes que trabajar o te encargas de la casa o los chicos si tienes que hacer tanto que no tienes tiempo para el estudio bíblico, estás haciendo demasiado. Y estás atacando tu salud espiritual y tu salud física. Porque cuando haces más de lo que deberías hacer, entonces te estás autodestruyendo a ti mismo. Por eso el Señor incluye el reposo como parte de la fe. Y cada creyente debe participar regularmente en un estudio, aprender. Los miércoles que tenemos estudios de doctrina, a veces yo termino el estudio y hay gente que me escribe en privado y me dice, Carlos, es increíble lo que has dicho ahora. ¿Y qué estoy enseñando? Doctrina fundamental. La mayoría de creyentes que llegan a una iglesia se edifican con la prédica, pero no tienen base, la base de la doctrina básica. Y lo que estamos tocando ahorita en doctrinas fundamentales son básicas para la fe. Entonces el creyente debería estudiar la palabra por propia iniciativa. Cuando tú tienes una persona que no come si tú no le das de comer o lo obligas a comer, es porque está enfermo. ¿No es cierto? El otro día jugábamos yo con mi suegra, estamos en la mesa, le sirvo a mi suegra un buen plato. Yo sé que ella no puede comer todo, pero le pongo a ella a comer, ¿no? Entonces ella está comiendo y me dice, ay, ya estoy llena, ¿no? Y yo le dije, se come todo porque en África hay niños que no tienen que comer. ¿No? Y mi suegra pobrecita siguió comiendo, ¿no? Hasta que le dije, ya no, déjalo ahí nomás. Cuando yo tengo a una persona que no quiere comer o hay que obligarla a comer, es porque está enfermo. Si yo tengo la oportunidad de alimentarme en la palabra y no lo hago porque no tengo ganas o porque me obligan, porque yo puedo decir acá el próximo miércoles en Doctrinas Fundamentales, quiero verlos a todos, ¿no? Y entonces la gente tiene miedo, ¿no? Entonces todo el mundo se mete. Si lo haces así, me estás diciendo que tienes una fe que no está completamente sana. Algunos no pueden, obviamente por horario de trabajo, lo que sea, pero tú agarras, porque yo pongo el video al día siguiente, y lo puedes escuchar después. Cuando estás en tu cama, estás sentado en un rato libre, y lo escuchas, y lo estudias, y lo aprendes. También es posible, pero tú tienes que edificarte, tienes que hacer el esfuerzo por edificarte en la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, dice los cantos y las alabanzas, que edifican tu vida. El texto es bien claro. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos, ok, estudios bíblicos, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Especialmente, ¿sabes qué? Los cantos que cantan la propia palabra de Dios. Hay tanta música que expresa texto bíblico. Y cuando cantas esas canciones, te están dando palabra. Y en el momento en que menos lo esperes, en un momento de crisis, en un momento de angustia, en ese momento va a brotar ese canto que has aprendido, que has escuchado de la palabra de Dios, ¿no? Un canto que a mí me encanta. Él es mi paz. Echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él es nuestra paz. Y entonces lo canto cada mañana. Tú eres mi paz, Señor, tú eres mi paz. Y cuando hay momentos de angustia,
brota ese canto. Por eso que las canciones, el cantar, especialmente textos bíblicos, nos llenan de la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios llena tu corazón, hay tanto, ¿verdad? La palabra de Dios se convierte en tu guía. La palabra dice, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Quieres santificación en tu vida? Que la palabra llene tu corazón. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor. Los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, dice la palabra. Que en los últimos tiempos el engaño va a ser parte de la iglesia. La Biblia dice que el engaño se va a meter en la iglesia, la apostasía se va a meter en la iglesia, te van a engañar. Te van a engañar. ¿Y cómo vas a saber que no? El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. El que no sabe, jefe. Pero el que sabe, sabe. ¿No es cierto? Y cuando alguien viene con engaños, y tú dices, no, pues así no es. ¿No? Así no es. Cuando tú sabes, no te engañan. Cuando conoces la palabra, no te engañan. Y la Biblia profetiza. Seréis engañados de tal manera que aún los escogidos van a ser engañados, dice. ¿Cómo te preparas? Estudiando la palabra. Estudiando la palabra. A veces yo voy a la casa de algunos peruanos a comer. Y me invitan un plato que se parece algo a un plato peruano. Claro, puedes engañar a todos, ¿no? Cuando mexicanos, colombianos, argentinos, los puedes engañar. Este es un plato típico peruano, ¿no? Sí, pero cuando tú llegas y dices, te callas por cortesía y diplomacia, pero ¿qué va a hacer? ¿No es cierto? El que sabe, sabe. Cuando alguien venga con una enseñanza bíblica que no es correcta, inmediatamente tu espíritu reacciona. Eso no es. Eso no es. Yo siempre les cuento la historia de mi hermana, ¿no? Estaba en Austria, mi hermana invitó a unos amigos a comer arroz con pollo. Austriacos. Y cuando yo entro a la cocina y veo la olla, mi hermana viene y me dice, y te callas. Y eso se llama arroz con pollo. ¿Está claro? Y yo le decía, no seas mala. Ese masacote que le vas a dar, tú te callas y comes calladito. Entonces, cuando tú sabes, sabes. No te dejes engañar, la palabra de Dios. Y termino, quería avanzar un poco más, hemos avanzado un versículo, ¿estamos bien? Voy a terminar con dos cositas más rápido. Escuchen esto. Venía el pueblo de los moabitas y los amonitas. Venían a atacar a Israel. Y el rey no sabía qué hacer. Y entonces el rey clama a Dios. Y Josafat estaba en pie y dice lo siguiente al pueblo: creed en Jehová vuestro Dios, estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, mientras la gente armada salía. Y les dijo que debían gritar: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Y escuchen esta frase: cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab las emboscadas que ellos mismos habían preparado. Cuando el pueblo comenzó a cantar, Dios comenzó a obrar tu batalla. Cuando cantas, Dios lucha tus batallas. Y me encanta, ¿no? Yo voy a cantar. El rey dijo, vamos a cantar. Ustedes se van a poner a cantar cuando el ejército de nosotros salga. Y por gusto salió el ejército de los hebreos. Porque cuando ellos empezaron a cantar, el mismo Dios puso las emboscadas de los que los moabitas habían preparado en contra de ellos mismos. Cuando cantas, Dios lucha tus batallas. ¿Estás en una lucha?
¿Estás en un problema? No llores. No te quejes, no te deprimas. Canta. Termino. Cuando cantas de corazón, te fortaleces en medio de las pruebas y Dios hace milagros. Y ahí lo tenían a Pablo y Silas en la cárcel, y era la última cárcel. ¿Saben cuál es la última? La que estaba más abajo, al fondo. Era en aquella época no había agua y desagüe, como nosotros conocemos. No existía el agua y el desagüe. Entonces, muchas de esas, todo lo que salía de los baños, o sea, iban a una canaleta. Y esa canaleta venía por en medio de la cárcel. Y iba hasta abajo. Ahí estaba Pablo y Silas. Y además dice que los habían metido en el cepo, en esas maderas con huecos, y les enganchaban los pies ahí, les cerraban para que no se puedan mover. ¿Se imagina qué es eso? El olor. Esas sí eran cárceles. Esas eran cárceles. El olor, el dolor, porque estás con el cepo, no puedes moverte. No es que, ay, pásame la almohada. No hay. Estás en el piso, estás tirado en el piso. Y en medio de esa circunstancia, ya me imagino varios de nosotros, ¿no? ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué has permitido que pase esto? ¿Dijeron eso Pablo y Silas? No. Pablo, de repente Silas le dice a Pablo, ¿qué hacemos acá? Y Pablo le dijo, cállate y canta. Vamos a cantar. Y empezaron a cantar. ¿Ustedes se imaginan el testimonio para los otros presos? Los otros presos diciendo, oye, a estos los tienen al fondo, los tienen en el cepo. Y se ponen a cantar, ¿qué fe tiene su corazón? Yo quiero esa fe. Y cuando se pusieron a cantar, vino un terremoto. Caen todos los grillos, todos los candados, se abren todas las puertas, el carcelero se quiere matar, y Pablo sale, no te mates, aquí estamos, no nos hemos ido. Porque si no lo mataban a él, si se escapaban los presos. Dime tú, si tú supieras que tus grillos y tus cárceles se rompen cantando, estoy seguro que mañana te levantas y te pones a cantar. Y sobre todo que los cantos traen gozo al alma. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este versículo, el Salmo 108, versículo 1. O Salmo 57, versículo 7. Firmes, estables. Una fe sólida. Una fe que se enfrenta al mundo con mansedumbre, sin violencia, sin agresividad, pero firme, sólida, porque está basado en la roca que eres tú. Y aprendamos a que la alabanza, los cantos, sean parte de nuestra vida cotidiana, para llenarnos de ti, para llenarnos de tu palabra, para fortalecernos y que luches nuestras batallas. Enséñanos a cantarte cada día. En el nombre de Jesús.